Bien, muchachos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy estamos compartiendo clases de geografía, clases de recuperación de geografía correspondiente a la semana número 7. El tema a trabajarse el día de hoy es el clima, el tiempo o clima o la climatología, ¿no? O como sea que esté en la ficha. Bien, muchachos, bueno, vamos a compartir y expandir la diapositiva. Recuerda que está la grabación y al final de la clase voy a resolver la ficha de aplicación correspondiente a esta semana y de igual manera me vas a presentar o vas a enviar tu actividad para poder, para revisarla. Bien, muchachos, para empezar, es necesario nosotros reconocer el concepto de lo que es la climatología, ¿no? La climatología nos dice que es la ciencia que estudia el clima y sus variaciones a lo largo del tiempo, aunque utiliza los mismos parámetros que la meteorología. Su objetivo es distinto, ya que no pretende hacer previsiones inmediatas, sino estudiar las características climáticas a largo plazo. Bueno, en palabras sencillas, en palabras más resumidas, palabras básicas o términos básicos, simplemente vamos a decir nosotros que la climatología es la ciencia auxiliar es la ciencia auxiliar como parte de la geografía física que se encarga del estudio de los climas. Simple y sencillamente, muchachos. Y en este concepto básico, o entre estos conceptos básicos, nosotros tenemos que reconocer de entrada nada más, muchachos. Se tiene que reconocer lo que es el tiempo y lo que es el clima, lo que es el tiempo meteorológico y lo que es el clima, ¿no? Ya que son conceptos, si bien es cierto, pueden relacionarse, tener una relación, pero conceptos claramente diferenciables. No es lo mismo hablar del tiempo meteorológico, ni tampoco es lo mismo hablar de clima. No es lo mismo, por ejemplo, decir bueno, a estas horas de la tarde, con un sol prominente en el espacio, no es lo mismo decir que ahora está haciendo sol, ahora está haciendo calor, ¿no? Lo mismo que por la noche, en la noche sabemos que la temperatura tiende a descender, ¿no? Que en la noche está haciendo frío. Y no sería correcto decir que el clima ha cambiado en comparación del día y la noche, ¿no? El clima no cambia, el clima no varía. Así en el día haga frío, ¿no? Así en el día haga calor y en la noche o en la tarde, ¿no? Se muestre un ambiente diferente, ¿no? No tiene nada que ver, no repercute en ello. Bueno, es una primera diferencia que vamos a esclarecer. O de repente, si el día de hoy, imagínate que todo el día de hoy está lloviendo, hace frío, por casualidad, ¿no? El ambiente se ha vuelto un poco tosco y pues tenemos precipitaciones, tenemos descenso de la temperatura, ¿no? Entonces está haciendo frío. Y casualmente el día de mañana pues empieza a salir un sol totalmente prominente, empieza a quemar, todo totalmente calorífico, calor simplemente, ¿no? Entonces, a comparación de un día a otro, tampoco sería correcto decir que el clima ha cambiado o el clima cambia, no es correcto decir. O así sea que pase que en toda una semana haya pasado o esté pasando época de frío, ¿no? Todos los días están nublados, con frío, temperaturas bajas, y la siguiente semana, toda la semana está haciendo calor, ¿no? Con presencia del sol, bochorno total. También es incorrecto o sería incorrecto decir que el clima ha cambiado. En este sentido, muchachos, es necesario reconocer diferenciar los conceptos, ¿no? Vamos a empezar entonces con el clima. El clima, como ves ahí, es el estado común de la atmósfera en un lugar determinado. El clima, muchachos, es estable. El clima no varía, ¿no? El clima no varía. El clima no cambia. El clima es estable, ¿no? El clima no varía. Por eso decía yo, al proponer los ejemplos hace un momento, decía que estábamos o estaríamos cayendo en un error. El clima no varía, el clima permanece constante, ¿no? Lo que varía es el tiempo, lo que varía es el tiempo. Por lo tanto, el clima es estable. Entonces, profesor, ¿cuándo estamos hablando? Preguntarán, ¿no? ¿Cuándo estamos hablando de un cambio del clima? El cambio del clima o el clima se mide en periodos largos.
El clima se mide en periodos largos, no es de un día a otro, no es de una semana a otra, no es de un mes a otro, ¿no? Los cambios que se dan o los cambios en el clima. Los cambios se miden en periodos largos, ¿no? En años. Se miden en periodos no menor a 30 años. Después de 30 años, 40 años, 50 años, vemos cambios sustanciales en nuestro espacio, en el ambiente, ¿no? Y esos cambios que se están dando permanecen, ya estamos hablando ya de un cambio del clima, ¿no? Cuando se da un cambio, pero a largo plazo. No de un día a otro, no de un momento a otro, no de una semana a otra, ni de un mes a otro, no. No. Es cambios a largo plazo. Entonces, eso es el clima. Es el estado común de la atmósfera en un lugar, tiempo y espacio determinado. Sí, ese es el clima, muchachos. No se olvide, por favor, su principal característica. El clima no varía, el clima es estable, ¿no? Este cambia y se mide a largos plazos. Periodo mínimo de cambio, 30 años. Ciencia que se encarga del estudio del clima, la climatología. Eso es entonces cuando nos referimos nosotros al clima, ¿no? No se olvide, por favor, una vez más. Clima es el promedio de espacio del tiempo en una región medida en largos periodos. O como dice ahí, ¿no? Es el estado común de la atmósfera sobre un lugar dado y en un momento determinado. Ese es el clima. Ahora, estábamos diferenciando o se está diferenciando con lo que es ya el tiempo. El tiempo. El tiempo atmosférico. El tiempo sí. El clima decía yo que es estable. El clima es el estado común, un estado común de la atmósfera en un lugar determinado. Por la otra parte, el tiempo es el estado de la atmósfera sobre un lugar y sobre un momento determinado. Ahora está haciendo a estas horas de la tarde, tenemos presencia de calor, presencia de sol, temperatura elevada, ¿no? Una temperatura, bueno, no nos sale acá, pero calor, digamos, simplemente en términos generales. Y en la noche vamos a ver un descenso de la temperatura. La noche hace frío, ¿no? Corre un poco más de viento, vientecito, ya uno se pone su chompa, su pantalón, tiende a estar un poco más cubierto o más abrigado. Entonces, lo que vamos a decir ahí, esos cambios de un momento a otro, es el tiempo, ¿no? El tiempo. El tiempo es el que está cambiando. Se producen variaciones, se producen cambios en el tiempo, no en el clima. Recuerda que el tiempo atmosférico varía a cada momento. El tiempo atmosférico es variable. Por esa razón, el tiempo se puede medir en cortos periodos, ¿no? O en periodos cortos, o hasta en horas, o en horas, ¿no? Entonces, hay la diferencia principal o una diferencia en lo que es el clima y el tiempo, ¿no? Y cada uno tiene su propio ámbito de estudio, su propia disciplina o ciencia que se encarga de su estudio, ¿no? En el clima mencionaba yo la climatología y en el tiempo, ¿no? La meteorología. La meteorología es aquella que se encarga de estudiar las variaciones del tiempo atmosférico. Sencillo, entonces, bueno, de introducción, la diferencia entre el tiempo y el clima. ¿Sí? Muy bien. A ver, sigamos, continuemos. Y vamos a ver entonces en ese sentido los factores del clima. Sabemos pues que en algunas zonas, ya que estamos hablando del clima, por ejemplo, en algunas zonas, estamos acá en territorio peruano, ¿no? La región del Perú, en esta zona. Por consecuencia, a esta área geográfica les correspondería pues, o corresponde un clima tropical, ¿no? Nos corresponde un clima tropical. Pero ustedes saben que existen otros factores geográficos, factores cósmicos que le dan y determinan a cada región, a cada lugar, ¿no? A cada zona un clima determinado. Por ejemplo, según el espacio en el cual estás ubicado en el planeta, te corresponderá, ¿no? Un tipo de clima diferente. Mientras estés más cerca a la línea ecuatorial, clima más caluroso. Mientras estés más cerca a los polos, polo norte, polo sur, un clima más frío, más gélido, más helado.
¿no? Eso, aunado a otros factores, van a determinar las características climáticas de cada región. Yo mencionaba hace un momento que nosotros nos encontramos muy cerca de la línea ecuatorial. Por lo tanto, nuestro clima es un clima cálido, un clima tropical. Pero sin embargo, nosotros vamos o recorremos diferentes regiones, lugares o partes del Perú, nos damos cuenta que eso no se cumple, ¿no? Te vas a Puno, te vas a Cusco, te vas a Ayacucho, te vas a Arequipa. Eh, en esas zonas no hay un clima tropical. Te vas a la selva, ahí sí hay un clima tropical, ¿no? Según las regiones donde estás, el Perú pues presenta un clima muy diferente. Otra de las variaciones, variedades y diversidad que presenta nuestro país, ¿no? Eso se debe principalmente a un factor geográfico natural presente en nuestro medio, ¿no? Que es la presencia de la cordillera de los Andes, que determina la existencia de los pisos altitudinales. Y en cada uno de ellos tenemos pues diferente clima, ¿no? Desde un clima cálido hasta un clima frío y seco. Por esa razón, gracias a la presencia de este factor cordillera de los Andes, tenemos esta variedad en el norte, en el sur, en el centro, en la zona selvática. Si no existiera la cordillera de los Andes, pues todo el Perú sería, o el clima que te correspondería al Perú sería tropical. ¿Cómo sería eso? Como tal cual se da en la selva. Muy bien, pero ahora vamos a insertarnos o regresar a los factores del clima, ¿no? Ahorita yo he mencionado en estos ejemplos que yo estaba hablando y proponiendo acerca de algunos elementos naturales presentes, ¿no? Presentes en el espacio, presentes en la región, en la zona o área. Ahora vamos a ver y ya mencionar los factores del tiempo y del clima. Vamos a empezar con los factores cósmicos. Estos factores cósmicos están presentes, son permanentes sin importar dónde te ubiques, ¿no? Sin importar dónde te ubiques, están, ¿no? Sin importar dónde te ubiques, están ellos. ¿Cómo, profesor, es eso? Que sin importar dónde me ubique, están, ¿no? Asistes en el polo norte, asistes en el Ecuador, en el polo sur, asistes en Europa, en el hemisferio norte, asistes en el hemisferio sur, ¿no? Asistes en el lado occidental y en el lado oriental. En cualquier parte se cumplen estas condiciones, estas características. La forma esférica de la Tierra, ¿no? Sabemos que nuestra Tierra, tiene esta característica, ¿no? El planeta Tierra tiene esta característica. Es esferoidal o es un geoide más específicamente. Y eso, pues, contribuye también, pues, a que haya un clima variado en toda la región, en todo el planeta, ya que la forma esférica que tiene nuestro planeta provoca que en algunas zonas los rayos solares caigan con mayor intensidad, a diferencia de en otras zonas. En otras palabras, hay una distribución desigual de la radiación solar. No será lo mismo los rayos solares cuando caen sobre la línea ecuatorial que lo mismo que los rayos solares cuando caen sobre las zonas polares, ¿no? Pues, polo norte, polo sur. Sabes que en estas zonas o en los polos, los rayos solares pues llegan con mucha menor incidencia, a diferencia de las zonas alrededor de la línea ecuatorial, donde los rayos solares caen directamente o impactan directamente. Entonces, debido a esta característica, debido a la forma que tiene nuestro planeta, los rayos solares caen con diversa identidad y según los ángulos en las diferentes partes de la Tierra. Si la Tierra fuera plana, ahí sí, ¿no? Los rayos solares caerían de igual manera, de la misma intensidad, en toda la superficie, de norte a sur. Pero no, eso no se da. Eso no se da. Entonces, uno de los factores cósmicos del clima justamente es esto, la forma esférica que presenta la Tierra. Eso determina la distribución desigual de los rayos solares o de la energía solar. Otro factor cósmico es el movimiento de rotación, ¿no? El movimiento de rotación. De igual manera, muchachos, de igual manera, el movimiento de rotación, tú sabes que es aquel, pues, que hace que la Tierra gire sobre su mismo eje, ¿no? Lo que nos da origen a las 24 horas, al día y la noche. Y justamente cuando se da eso, pues tenemos el día y la noche. O sea, en uno de los hemisferios o en uno de los lados de la Tierra tenemos luminosidad y en el otro de los hemisferios o en el otro lado de la Tierra tenemos
digamos, noche o no iluminación. Tenemos zonas oscuras, por así decirlo. Entonces el movimiento de rotación nos provoca pues esta desigualdad de la iluminación, ¿no? Provocando el día y la noche. Profesor, ¿eso contribuye en el clima? Claro, sabemos que en el día tenemos temperaturas elevadas o temperatura un poco más elevada a comparación de la noche. En la noche tenemos temperaturas bajas, ¿no? Según la región. El movimiento de traslación. Nosotros sabemos que el movimiento de traslación es aquel que la Tierra realiza alrededor del Sol, siguiendo una órbita, ¿no? Una órbita elíptica alrededor del Sol, que comúnmente se desarrolla a lo largo de todo un año. Ya, profesor, ¿y eso qué tiene que ver o cómo se relaciona directamente con el clima? Tú sabes, pues, que en esa órbita que la Tierra pasa alrededor del Sol, va a haber periodos o momentos en los cuales la Tierra estará un poco más cercana al Sol o más cerca al Sol. Y en algunas zonas del recorrido de la órbita de la Tierra, habrá momentos en los que la Tierra esté más alejado del Sol. Eso provoca la presencia de las estaciones, ¿no? Verano, otoño, invierno, primavera, ¿no? Y eso pues determina la exposición al sol. Verano, estamos más cerca al sol, los rayos solares son más intensos, según la zona donde te ubiques, pues sí, temperaturas elevadas. Si es invierno, de igual manera, ¿no? Estamos más alejados del sol, en una posición más alejada del sol, y pues ahí vamos a ver eh, temperaturas bajas. Y el otro o el último, ¿no? Es la energía solar, otro de los factores cósmicos, ¿no? Del clima y del tiempo. La energía solar. La energía solar, pues sabemos que son los rayos solares que llegan directamente sobre la superficie terrestre, ¿no? Y pues estos llegarán al Sol, pues no, estos llegarán a la Tierra, perdón, no de la misma manera durante todo el año, ¿no? Según la región, llegará con menor o mayor intensidad. Bueno, estos son, muchachos, entonces los factores cósmicos, ¿no? Del clima y del tiempo. Por otro lado, tenemos los factores geográficos, factores cósmicos y factores geográficos. No, recuerde, por favor, los factores cósmicos están permanentes, ¿no? Se dan o se cumplen eh, sin importar en qué parte de la Tierra te encuentres, sin importar si estás en el hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio oeste u hemisferio oeste. ¿No? Siempre se cumplen, siempre están, son permanentes. A diferencia de los factores geográficos varían de acuerdo a nuestra posición en la Tierra, ¿no? Varían de acuerdo a nuestra posición en la Tierra. Y ahí vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, la latitud. Profesor, ¿qué es latitud? La latitud, ustedes deben de conocer y saber a estas alturas ya que es la latitud. La latitud es el punto o la distancia que existe hacia la línea ecuatorial o la distancia con respecto a la línea ecuatorial. Tú sabes, mientras más cerca te ubiques o estés de la línea ecuatorial, pues estás en una zona más calurosa, ¿no? Estás en presencia de un clima tropical. Y si estás a una gran distancia, a una larga distancia, pues mientras más lejos, más frío. Mientras más lejos, más frío, ¿no? Mientras más lejos, más frío, entonces. Por esa razón, muchachos, que los países, las zonas, regiones o áreas que se encuentran cerca de la línea ecuatorial poseen un clima tropical. Ejemplo, el Perú. Le corresponde un clima tropical, pero la presencia de la cordillera de los Andes, como decía hace un momento, evita que eso suceda, evita que eso se dé, ¿no? Esa es entonces la latitud. Igual manera, tú sabes que el punto más largo, más distante de la línea ecuatorial es el polo norte y el polo sur. Y ahí tú sabes que hace mucho frío. Ahí hay 6 meses de día, 6 meses de noche, ¿no? Entonces, la latitud, como te das cuenta, determina la mayor o la menor inclinación de los rayos solares sobre un lugar determinado, ¿no? Es decir, donde hace mayor o menor temperatura. Otro,
es el relieve. Relieve. El relieve se refiere simplemente a las características que pueda tener el suelo, ¿no? Las características que pueda tener la superficie terrestre, las características que pueda tener el piso, ¿no? Por ejemplo, si estás en un terreno donde pues el relieve es arenoso, es árido, ¿no? Estás en una zona caliente porque ahí no hay vegetación, todo es seco, no hay agua, ¿no? Zona seca, no hay agua. Si estás en una zona, por ejemplo, donde el relieve muestra una gran vegetación, ¿no? Vegetación, arbusto, plantas, árboles, pues sabes que estás en una zona húmeda, ¿no? Con terreno fértil. Entonces vamos a encontrar presencia de humedad. Muchachos, entonces el relieve simplemente se va a referir a las características que tiene el suelo, las características del piso, por así decirlo. Ahí vamos a medir la humedad que pueda tener, como dije hace un momento, la vegetación que pueda haber, ¿no? La textura que puede tener el suelo, ¿no? Etc. Otra característica, otro factor geográfico es la altitud, como pueden ver. La altitud, sabes que es la distancia con respecto al nivel del mar. La altitud es la distancia con respecto al nivel del mar, ¿no? Con respecto al nivel medio del mar. Esta distancia me ayuda a determinar en algunas zonas algunos elementos del clima, ¿no? Como la temperatura, como la presión, ¿no? Como la humedad. Por ejemplo, a mayor altura, menor temperatura, ¿no? A mayor altura, menor presión. Entonces la altitud también es otro de los elementos que nos ayuda, que es otro de los elementos o es otro de los factores geográficos. Y para terminar, esto lo que son los factores geográficos, tenemos, ¿no? La oceanidad y la continentalidad. La oceanidad, ¿no? La oceanidad simplemente es la influencia que uno tiene por proximidad a un océano, ¿no? Por influencia, la cercanía que uno tiene al océano, la cercanía al océano. Mientras más cerca o más lejos estés con respecto al océano, ¿no? Y eso va a influenciar, por ejemplo, en la humedad, eso va a influenciar en la temperatura, ¿no? Mientras más cerca más o más lejos estés del océano. La continentalidad. La continentalidad simplemente se refiere a la lejanía a una masa oceánica o a un océano simplemente. Con esto respecto de lo que te estoy comentando, oceanidad, mientras más próximo estés al océano, continentalidad, mientras más lejos estés del océano. Con respecto a eso, pues tú sabes que mientras más cerca estés al océano, al mar, a la playa, tú sabes que vas a estar en una zona más húmeda, ¿no? La humedad presente está ahí. Mientras más lejos, bueno, por ejemplo, menor humedad, ¿no? Más sequedad. Por eso las regiones, ciudades que están a varios metros sobre 1000, 2000 metros sobre el nivel del mar, por más que haga frío, tienen un clima seco, ¿no? Clima frío y seco. Pero sin embargo, las zonas que estén más cerca al mar, ¿no? Por ejemplo, acá distritos, ¿no? De Miraflores, Callao, que están cerca al mar, pues tú ves presencia de gran humedad. En épocas de invierno incluso hay neblina, se siente la humedad en el aire, todo ello corresponde, ¿no? Es un factor geográfico a considerar. Estos son los principales, muchachos, no son los únicos, ¿no? Estos son, digamos, los más importantes, pues hay más factores geográficos, profesor, claro que sí, ¿no? Bosques, la vegetación, ¿no? Los árboles, que también funcionan como mediadores, como reguladores de la temperatura.
Continuamos. Esto lo que estamos viendo entonces, lo que hemos visto y te he comentado ahorita son los factores del clima y del tiempo. Ahora, bueno, acá vemos un poquito de antes de cambiar, ahí está, los elementos del clima. Los elementos del clima. ¿Sí? Los elementos del clima. Los elementos del clima más que todo son los componentes, los caracteres de todo clima en general. Y ahora vamos a ver, o los estás viendo en pantalla, los elementos del clima, ¿no? Los componentes esenciales del clima en general. Tenemos la radiación solar. Ahí dice, ¿no? Elementos del clima. Radiación solar, heliógrafo, ¿no? Para medir la intensidad de la radiación solar, para medir la energía que recibe nuestra atmósfera, la energía procedente del Sol, existen instrumentos que se van a encargar de medir esta radiación solar. En este caso, el instrumento que mide la radiación del Sol es el heliógrafo, ¿no? Lo que ves al costadito son instrumentos que se encargan de medir cada uno de los elementos del clima. En este caso, el heliógrafo, que se encarga de medir eh, la energía del Sol. Y el concepto de radiación solar usted lo conoce, ¿no? Radiación solar es la energía proveniente del Sol, ¿no? Es el responsable, usted recuerde, según clases anteriores veíamos que la energía solar es uno de los factores que permiten la existencia de la atmósfera, ¿no? Y recuerde que la energía solar llega a nuestro espacio y pues gran parte de la energía solar se devuelve al espacio, ¿no? Es como una pelota, ¿no? Que cae y rebota, ¿no? Cae sobre la superficie terrestre, cae sobre la Tierra y se devuelve al espacio, ¿no? Como un reflejo, ¿no? Como una pelota que tú tiras a una pared y esta rebota. Igual la energía solar, parte de la energía solar rebota y se regresa al espacio, ¿no? Un porcentaje o gran parte de esta energía solar se queda en la Tierra, ¿no? Lo absorbe la atmósfera para calentarse y otra parte, pues, bueno, se evapora en el agua, otra parte regresa al espacio, ¿no? Bueno, sin embargo, también hemos visto que gracias a la presencia de los gases de efecto invernadero en la clase anterior, eh, gran parte de la energía solar no es devuelta al espacio, se mantiene aquí y eso es lo que da origen al calentamiento global, ¿no? Entonces, tienes ahí uno de ellos, la radiación solar medida con el heliógrafo o heliómetro también lo llama, heliógrafo o heliómetro. Otro de los elementos del clima, la temperatura. Temperatura al costado, termómetro. Sabemos que la temperatura, ¿no? Es el instrumento que se encarga de la medición de la temperatura, es el termómetro, ¿no? Y el concepto de temperatura, pues, bueno, es fácil, ¿no? La temperatura es el número o el grado de calor o frío que pueda presentar un cuerpo. O en este caso, el grado de calor o el grado de frío de una zona, de un área, ¿no? O de un espacio, en un tiempo y en un lugar determinado. Eso es entonces la temperatura. Y tú sabes pues que la temperatura no es constante en toda la superficie terrestre. La temperatura varía y la temperatura varía y depende de varios factores. En este caso, el día y la noche, la temperatura dependerá de las estaciones del año, la temperatura dependerá de la latitud. Ya hemos dicho la latitud, ¿no? La distancia en la cual uno se encuentre con respecto al ecuador. La altitud. Entonces la temperatura depende de estos elementos o de estos factores que mencionaba. Otro elemento a mencionar es la presión atmosférica. La presión atmosférica, el instrumento que se encarga de medir la presión atmosférica es el barómetro, ¿no? El barómetro. ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso de la atmósfera sobre la superficie, ¿no? Peso de la atmósfera o la fuerza
la fuerza ejercida por el peso de la masa de aire sobre la superficie terrestre. Entonces, esta presión o esta presión atmosférica varía, también varía, según con respecto al nivel, según a la altitud, o con respecto según al nivel del mar. ¿No? Y con respecto a la altitud, varía la presión atmosférica. Con respecto a la latitud, también varía la presión atmosférica. ¿Sí? Muy bien. Sencillo, entonces, tenemos allá los elementos del clima, la radiación solar, la temperatura, la presión, y ahora hablamos del otro, la humedad. La humedad, el instrumento que se encarga de medir la humedad sería el higrómetro. ¿Qué es la humedad? Es la cantidad de vapor de agua que puede haber en la atmósfera. Cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Esa es entonces la humedad, ¿no? O la humedad atmosférica. La cantidad de vapor de agua o la cantidad de moléculas de vapor de agua que existe en la atmósfera, ¿no? A mayor altura, menor humedad. ¿No? A menor altura, mayor humedad. Y al respecto vamos a encontrar una llamada humedad absoluta y humedad relativa. Pero avancemos, avancemos. Otro elemento del clima a comentarles y a trabajar según nuestra diapositiva es la nubosidad. La nubosidad. La nubosidad o el instrumento que se encarga de medir la nubosidad es el nefoscopio, tal como ves aquí, o el nefómetro, también lo llaman nefómetro. Es la nubosidad, ¿no? Cantidad de vapor de agua condensada en la atmósfera. Cantidad de vapor de agua condensada en la atmósfera. Lo que ves en el cielo, las nubes, ¿no? Las nubes. Esas nubes es vapor de agua que está condensada, ¿no? Que está condensada y están suspendidas en la atmósfera, ¿no? Que pueden estar a diferentes temperaturas. Y al respecto de eso hay varios tipos o variedades de nubes, ¿no? Tienes las nubes bajas, nubes medias y nubes altas, ¿no? Nubes bajas, tipo de nubes bajas, los cúmulos, estratoscúmulos, nimbos, cumulonimbos. Nubes medias, tiene los altoestratos, altocúmulos. Y las nubes altas, cirros, cirrostratos y cirrocúmulos. Muy sencillo eso, muchachos. Otro, la precipitación. Otro elemento del clima es la precipitación. El elemento que se encarga de medir la precipitación es el pluviómetro. Pluviómetro. La precipitación simplemente es la caída del agua procedente de las nubes, ¿no? La caída del agua procedente de las nubes, caen hacia la superficie terrestre, ya sea en su forma líquida, lluvias, o en su forma sólida, ¿no? En su forma sólida a través de hielos, nevados, etc. ¿Sí? Y por último, y para terminar, muchachos, tenemos a los vientos. Los vientos son los elementos horizontales de la masa de aire que se realizan en nuestro medio, ¿no? Los vientos. O movimientos del aire en forma horizontal, simplemente. ¿Cómo se origina? ¿Cómo se originan los vientos? Simplemente se origina debido a la diferencia de presiones entre dos regiones. Y para poder, bueno, los elementos que miden el viento, tienes para medir la velocidad del viento, tienes el anemómetro, ¿no? Y para determinar la dirección del viento, tienes la veleta. Bien, muchachos, muy sencillo entonces hablar sobre los elementos del clima y hablar sobre los factores del clima, ¿no? Tanto sus factores geográficos y sus factores cósmicos. Bueno, acá podemos ver características de diferentes regiones, ¿no? Donde predomina un clima seco, árido, ¿no? A diferencia de una región con humedad, vegetación, y se ve ahí la diferencia. Ahora ya para terminar, muchachos, vamos a compartir, dejo de compartir esto unos segundos.
Sí, a ver, dame un segundo, por favor, mientras abro la ficha, ¿no? Y te comparto la ficha del correspondiente a esta clase, tiempo y clima. Aquí está. Tiempo y clima. Un ratito está cargando. Segundo más, por favor. Compartimos pantalla. Muy bien, ahora sí ya debe estar compartiéndoseles la pantalla de la ficha correspondiente del tema 7. El clima y el tiempo. Aquí está todo lo que hemos trabajado, así que usted puede, si no llega a ver el video, puede repasar simplemente con la teoría. Muy bien. Actividad de aplicación de geografía. Recuerden que yo resolvemos en clase la actividad de aplicación y ustedes desarrollan la actividad de evaluación y extensión. Pregunta número 1. Respecto a la humedad atmosférica, ¿es correcto afirmar que a mayor altitud existe menor humedad? ¿No? La respuesta correcta es ahí la A. Respecto a la humedad atmosférica, es correcto afirmar que a mayor altitud existe menor humedad. Clave correcta es la opción A. Opción A. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Dice, la disminución de la temperatura terrestre desde el Ecuador hacia los polos es una consecuencia, sencillo, ¿no? Sencillo. Ahí sería entonces, es una consecuencia de la redondez de la Tierra, ¿no? Alternativa E, 2E, redondez de la Tierra. 3, pregunta más sencilla aún. 3. El promedio de tiempo atmosférico en un lugar y en un lapso de más de 30 años es denominado, ustedes saben, ¿sí o no? Ustedes ya han aprendido eso ya. Eso es clima. Eso es clima. Eso es el clima. 3C, clima. Entonces, hasta ahorita hemos respuesto la 1 la A, la 2 la E y la 3 la C, clima. 4. Dice, la diferencia de presión atmosférica y temperatura sobre la superficie terrestre da origen a los vientos, ¿no? Alternativa D. Sencillo, muchachos, entonces está también esta actividad de aplicación. 5. La presión atmosférica se caracteriza por disminuir. La presión atmosférica disminuye mientras haya una mayor altura o haya mayor altitud. Ahí sería la respuesta la Perdón. La 5 estábamos, ¿verdad? Presión atmosférica se caracteriza por disminuir conforme aumenta la altura. La 5 sería la E. 5E. 6. ¿Cuál de los siguientes fenómenos origina los vientos? ¿No? ¿Cuál de los siguientes fenómenos origina los vientos? Ahí sería la B. Diferencia de presiones. Sencillo, muchachos, entonces está ello. Está sencillo. La número 6. Número 7. Elementos básicos que contiene el clima atmosférico. Elementos básicos del clima, ¿no? También está sencillo esto. Elementos básicos del clima. Recuerda que el día de hoy hemos hecho los elementos y los factores del clima, ¿no? Los elementos del clima. Usted tiene ahí, ¿no? Tenías la humedad, tenías la presión, tenías la temperatura, ¿no? Los vientos, lo que hemos visto el día de hoy.
pero nos habla de los elementos básicos, ¿no? Ahí tienes la humedad, la presión y la temperatura, ¿no? 7b. 8. A los vientos locales que durante el día soplan del mar al continente y en las noches del continente hacia el mar, se le denomina brisas. Brisas. 8c. 9. La cantidad de lluvias que cae en un lugar se mide con ahí sería pluviómetro. 9a. 9a. Y la número 10, y para terminar, muchachos, nos habla de las nubes. Nubes aplanadas y grisáceas. Son las más bajas de nuestra atmósfera. Sencillo, esas son las nubes estratos. Nubes estratos. Bien, la evaluación quedan para ustedes, muchachos. Diferencia entre clima y tiempo, usted lo sabe, ¿no? ¿Qué es presión atmosférica? ¿Cuáles son los factores que afectan la temperatura? También lo he mencionado hace un momento. También nos pregunta, ¿en qué lugar se registró la temperatura, en qué lugar se registró la temperatura más alta? ¿No? No sé si lo he mencionado, pero según los registros, tenemos en Libia el registro de las temperaturas más altas, allá sobre los 55 a 60 grados centígrados, ¿no? En Libia, exactamente. Bueno, con eso sí te puedo ayudar, ya que no es un dato específico, pregunta específica. La actividad de extensión de geografía, lectura simplemente usted lo va a revisar, y 2, graficar los instrumentos de los elementos del clima, ¿no? Un anemómetro, una veleta, un termómetro, pluviómetro, heliógrafo, etc. Bien, muchachos, entonces ahí quedamos. Un gusto. Nos vemos en clases. Cuídate. Hasta luego.